Muy buenas tardes. El problema de tener una persona que te presenta con la generosidad con la que a mí me ha presentado Roberto es que eso provoca unas expectativas absolutamente irreales por parte de los asistentes y coloca en una situación al expositor que no es la más agradable, pero en cualquiera de los casos vamos a ver lo que sale. Hablar del cristianismo y hablar del mensaje del cristianismo, lógicamente, no es un tema fácil, sobre todo si se quiere abordar en el espacio de una hora, sobre todo porque además el cristianismo es una religión extraordinariamente dividida, posiblemente de las religiones monoteístas es más dividida o está más dividida de lo que está el Islam. En las últimas décadas el judaísmo ha hecho bastante también por llegar a un grado parecido de división, pero no llega realmente a tanto. Y sobre todo tengo que decir, y esto es importante para mí, que hago un análisis fundamentalmente histórico, que la manera en que muchos contemplan el cristianismo tiene bastante poco que ver con lo que era el mensaje del cristianismo primitivo. Yo soy de los que creen, aunque esto parece una obviedad, temo que vamos a ver que no es tan obvio, que cree que realmente el cristianismo es la predicación de Jesús. El resto son desarrollos posteriores más o menos cercanos a esa predicación de Jesús. Y lo que voy a intentar en los próximos minutos es dar una visión panorámica de lo que fue el mensaje, de lo que fue la predicación, de lo que fue la enseñanza de Jesús. Por supuesto, al ser una exposición a vuelo de pájaro quedarán muchos cabos sueltos, pero creo que vamos a tener un tiempo después para preguntas, comentarios, etcétera, y espero que podamos anudar algunos de ellos. De entrada, para hacer referencia al mensaje de Jesús hay que situarse en el contexto y sinceramente creo que sin conocer el contexto de la época pues es bastante poco realista intentar acercarse a Jesús. Es precisamente el evangelista Lucas, que sin duda es uno de los historiadores helénicos más interesantes, de hecho, sobre todo a partir de la obra arqueológica de William Ramsay a finales del siglo XIX, Lucas quedó enormemente revalorizado. Para sorpresa del agnóstico Ramsay, Lucas era mucho más cuidadoso a la hora de utilizar la terminología oficial de lo que eran, por ejemplo, los historiadores romanos Suetonio y Tácito, y una de las grandes sorpresas en sus excavaciones arqueológicas en Asia Menor por parte de Ramsay era la exactitud de Lucas. Lucas es un personaje que suele dar referencias históricas para ubicar los hechos, pero que no son referencias que simplemente tienen el valor enciclopédico, es decir, vamos a enterarnos de cuándo sucedía esto, sino que provocan un contexto que es interesante. Por ejemplo, en el capítulo 3 de su Evangelio, cuando él está hablando del contexto en el que Jesús empieza a predicar, dice lo siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisianias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, bien, a partir de ahí comienza la historia. La descripción que hace desde el principio Lucas es enormemente interesante. El mundo en el que él vive es un mundo políticamente piramidal. En la cúspide de la pirámide hay un emperador que era Tiberio César. Este es un personaje muy interesante, aparte de tener una madre envenenadora que fue quitando de en medio a todos los posibles rivales de su hijo hasta que su hijo se sentó en el trono imperial. A esas alturas, en el año 15, Tiberio era un hombre ya aburrido de las perversiones normales. Las mujeres habían dejado de interesarle hacía mucho tiempo. Los hombres le aburrían desde hacía bastante tiempo y en su retiro en Capri en realidad lo que le gustaba era abusar de niños. Por lo que conocemos por ciertos autores, Tiberio tenía una especie de cohorte infantil a la que llamaba los pececillos, de los que le gustaba abusar, sobre todo cuando se bañaba en la piscina. Porque ya después de década y media de estar gobernando en Roma, era mucho mejor irse a vivir a Capri, tener delante la bahía de Nápoles y abusar de criaturas que no podían defenderse. De modo que es verdad que los imperios tienen cosas muy buenas, generalmente que los enemigos del imperio suelen ser todavía peores que los imperios, pero el primer personaje de ese fresco histórico en el que empieza la predicación de Jesús es un perverso sexual que ha confiado a uno de sus validos, llamado Sejano, el gobierno del imperio.
El segundo escalón es un escalón enormemente interesante porque es el gobernador de Judea, y el gobernador de Judea era un personaje que se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato es un personaje que la inmensa mayoría de la gente conoce fundamentalmente por el relato de la pasión de Jesús, pero es un personaje que conocemos por otras fuentes. Aparece, por ejemplo, en el Talmud, generalmente con seudónimo y conocido como el ladrón, lo cual ya es una forma de definir al gobernador, al representante del imperio en la zona. Y, por ejemplo, en las referencias que aparecen en las obras de Flavio Josefo, el personaje de Pilato es enormemente interesante. A Pilato le interesaban fundamentalmente dos cosas: que la gente no se moviera y que pagara los impuestos. A partir de lo cual, el resto de lo que pudiera suceder le era indiferente. Y, por supuesto, cuando en algunas ocasiones pensaba que podía haber algún brote de malestar popular, Pilato utilizaba lo que ahora llamaríamos operaciones de falsa bandera. Algunos de sus agentes se disfrazaban de judíos, se metían entre la multitud judía, empezaban a dar puñaladas, provocaban el terror, y los judíos estaban quietos un par de años como mínimo y no molestaban mucho, porque en medio de una fiesta religiosa, de pronto un agente provocador pues te podía dar una cuchillada que no era algo agradable. En última instancia, el retrato que aparece en los evangelios del personaje al que la justicia le importa poco, pero lo que no quiere es que haya lío en la zona de su gobierno, encaja mucho con lo que conocemos de Pilato. El siguiente escalón es un escalón todavía más interesante, si ustedes me lo permiten. Después del imperio, después del representante del imperio, curiosamente los políticos locales que aparecen son varios. Hay un tetrarca de Galilea, que era Herodes, tenía un hermano que era tetrarca de Iturea, que se llamaba Felipe, y luego había otro que, estaba en Iturea y en Traconítide, y luego estaba Lisanias, que era tetrarca de Abilinia. Esto es algo muy divertido, porque los romanos habían tenido durante años como rey de la zona a un personaje que se llamaba Herodes. Herodes no era de origen judío, era idumeo, se había convertido al judaísmo y de hecho había ampliado el templo de Jerusalén, y Herodes era un personaje sin ningún tipo de escrúpulo moral. Seguramente hoy en día se diría que era un psicópata, es decir, la persona absolutamente indiferente ante el dolor que causa, pero desde luego muy centrado en mantener el poder. Durante años Herodes siempre empezó las guerras civiles de Roma en el bando perdedor y siempre las acabó en el bando ganador. Y por supuesto siempre convencía al ganador de que le interesaba mantenerle en el poder. Y lo conseguía. Herodes era un personaje evidentemente eficaz, si se quiere cruel, sin escrúpulos, sanguinario, pero muy eficaz, y por lo tanto los romanos le apreciaban. No estaban engañados con Herodes. El emperador Octavio decía, haciendo un juego de palabras en griego, que era mejor ser el cerdo que el hijo de Herodes, porque evidentemente el cerdo de Herodes, al ser judío, sobreviviría y a los hijos ocasionalmente los degollaba, de modo que, puesto a escoger entre ser el cerdo de Herodes o el hijo, pues haciendo un bonito juego de palabras que indica que Octavio era un hombre culto que dominaba el griego, era mucho mejor ser el cerdo que el hijo. Pero Herodes murió y sus hijos, que no eran mejores que él, sí eran notablemente más estúpidos que él. Con lo cual, evidentemente, llegaron a esa especie de combinación diabólica en la que se es malo y además tonto. Y Roma, para no tener problemas, decidió dividir en 4 el territorio de Herodes, por lo cual tenemos a 4 personajes, cada uno de ellos tetrarca, es decir, gobernador de un cuarto. Es curioso que Jesús, por ejemplo, refiriéndose a Herodes, el tetrarca de Galilea, en un pasaje de los evangelios lo llama zorra, no en el sentido de que pensara que era una mujer de dudosa honestidad, sino en el sentido de que era un personaje que no podía desear ser un león como su padre. Su padre podía ser sanguinario, podía ser un canalla, podía ser cruel, pero era un personaje de inteligencia. Los hijos eran estúpidos y además corruptos y carentes de escrúpulos morales. Y cuando uno llega a esta parte de la descripción, uno está esperando que los contemporáneos de Jesús tuvieran algún tipo de consuelo. Es decir, ya sabemos que era un degenerado el emperador, sabemos que el representante del emperador era un personaje sin ningún tipo de escrúpulos, si tenía que matar simplemente para que la gente estuviera más tranquila en su casa, no tenía ningún tipo de freno moral. Por supuesto, los gobernantes locales eran corruptos y además estúpidos,
y uno pensaría que al menos, y esto ha sucedido históricamente, existiera algún tipo de consuelo en la religión. Sin embargo, Lucas aquí hace una referencia que suena muy curiosa, porque dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. El sumo sacerdote era uno solo, y cuando uno lee la referencia de Lucas, uno piensa, esto tiene que ser un error, ¿cómo va a haber dos sumos sacerdotes a la vez? Pero no, Lucas está dando una realidad histórica que es muy interesante. En realidad, durante años siempre hubo dos sumos sacerdotes. El oficial, por ejemplo Caifás, y el real, que era su suegro Anás. De modo que fuera quien fuera el sumo sacerdote, a veces lo era Anás, a veces era otro familiar, a veces lo era su yerno Caifás, verdaderamente el sumo sacerdote siempre era Anás, y luego había otro. Y cuando Jesús empezó, el oficial, el titular, era Caifás y el verdadero sumo sacerdote era Anás. De hecho, cuando a Jesús lo detengan y lo lleven ante el Sanedrín, lo pasarán antes por la casa de Anás, que teóricamente no tiene ningún tipo de cargo, que lo vea Caifás, que era el sumo sacerdote oficial. El retrato que aparece en los evangelios de Anás y Caifás no es bueno, pero tengo que decir que es enormemente moderado en comparación con el que aparece en el Talmud. Por ejemplo, en el Talmud se cuenta que Anás y Caifás tenían una especie de banda de bastoneros que cuando iban moviéndose por las calles de Jerusalén iban golpeando con los bastones para abrir paso. Lo cual seguramente era algo, yo diría que seguramente muy práctico en un rush hour en las calles de la Jerusalén vieja, pero dice bastante cómo eran los sumos sacerdotes. Por utilizar palabras de Jesús, habían convertido la casa de oración, que era el templo, en una cueva de ladrones, y eso no solo aparece en los evangelios, aparece confirmado en otras fuentes. Y precisamente en ese contexto, y quiero insistir mucho en el contexto, es cuando Jesús empieza a predicar su mensaje. ¿Qué es lo que predica Jesús? Bueno, la predicación de Jesús aparece compendiada de manera telegramática, pero es en lo que yo me voy a detener, en unos versículos del capítulo primero del Evangelio de Marcos. Algunos piensan que el Evangelio de Marcos es el primero porque es el más breve. Yo personalmente estoy convencido de que casi con seguridad es el último Evangelio, pero en fin, esto es seguramente secundario y nos llevaría muy lejos. La predicación que recoge Marcos, y que voy a intentar desgranar para explicar qué era lo que anunciaba Jesús, dice así en Marcos capítulo 1 y versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, una referencia a Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje de Jesús, que recoge Marcos aquí de manera muy breve, utiliza prácticamente solo un versículo, se basa en 4 afirmaciones. Y voy a intentar detenerme en estas 4 afirmaciones para mostrar un poco qué es precisamente lo que enseñaba Jesús. La primera referencia de la enseñanza de Jesús, y esto marca, yo diría que empieza a marcar la diferencia entre el cristianismo y otras visiones, es que el tiempo se ha cumplido. Para el judaísmo, o si ustedes prefieren para la fe de Israel, porque seguramente es muy impropio hablar de judaísmo en el siglo I, pero sí podríamos hablar de la fe de Israel o incluso de la fe del pueblo judío, la espera del Mesías había sido una espera de siglos. Y en ese sentido, en medio de sucesivas situaciones difíciles frente a imperios diversos, Asiria destruyó el reino del norte, el reino de Israel, y solo mantuvo el pequeño reino del sur en el siglo VIII a.C. Babilonia arrasó ese pequeño reino del sur en Judá en el siglo VI a.C. y llevó a todos los judíos deportados a Babilonia. Cuando regresaron 70 años después, Persia era la potencia ocupante, tenían cierta autonomía, pero Persia seguía dominando, y después vinieron los griegos y después vinieron los romanos. La esperanza siempre había sido la aparición del Mesías. En algún momento de la historia, Dios enviaría al Mesías. Mesías es simplemente la palabra hebrea para ungido, que efectivamente cambiaría la historia y daría un vuelco a la historia. Tengo que decir además que en aquella época la idea de que el Mesías podía estar cerca estaba muy acusada por una sencilla razón, que suele pasarse por alto pero que es importante,
Y es que en el libro de Génesis, cuando el patriarca Jacob se dedica a bendecir a las 12 tribus de Israel, comenta que el cetro del Mesías, el cetro de Judá, no se le entregará al Mesías hasta un momento en que no lo tenga Judá, sino que lo tenga un extranjero. Como el rey, que en aquellos momentos había sido rey, era Herodes, que no era un judío, y por lo tanto el cetro no había estado en manos de Judá, sino en manos de un extranjero, la idea de muchos era que el Mesías tenía que aparecer en algún momento. Quisiera decir, no me quiero desviar mucho con esta cuestión, pero quisiera decir que incluso hubo un momento en que los esenios que vivían en Qumrán, a orillas del Mar Muerto, en la época de Herodes, abandonaron las orillas del Mar Muerto y volvieron a vivir con otros judíos porque pensaban que como el rey no era judío, el Mesías tenía que estar muy cerca. Y efectivamente esta era una idea que había en muchos. La predicación de Jesús va exactamente en esa dirección. No existe ninguna razón para seguir esperando. La esperanza que se ha alargado a lo largo de los siglos es una esperanza que se va a realizar y el tiempo efectivamente se ha cumplido, lo cual es una afirmación que seguramente para mucha gente hoy en día puede resultar peregrina, pero evidentemente para un judío del siglo I era enormemente importante. El anuncio es que efectivamente lo que se ha esperado durante siglos ya está aquí, esto se ha cumplido. Segunda cuestión, que no es menos importante, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, en términos históricos, el reino de Dios, que es enormemente importante en la predicación de Jesús, la mayoría de las parábolas de Jesús tienen que ver con el reino de Dios. Jesús utiliza solo 2 veces la palabra iglesia en 4 evangelios. No se puede decir que le preocupara mucho el tema, y las 2 veces que aparece además en el evangelio de Mateo no parece que sea algo muy parecido a lo que históricamente se ha conocido como iglesia. El reino de Dios es algo que históricamente se ha identificado con cosas diversas. Desde el siglo IV, en que Constantino decide convertir el cristianismo en la argamasa para mantener un imperio romano decadente, el reino de Dios tendió a identificarse con la organización eclesial. Y eso, por supuesto, dio como consecuencia episodios poco ejemplares como pudieron ser las cruzadas, como pudo ser la Inquisición, o incluso fenómenos teológicos recientes como la teología de la liberación, donde se supone pues, que el proceso revolucionario en Nicaragua, por ejemplo, era una fase en el avance del reino de Dios. Esta identificación de una meta política con el reino de Dios se ha dado históricamente y, sinceramente, no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús. Por el contrario, hay otras personas que han proyectado el reino de Dios hacia el futuro. El reino de Dios va a ser algo que acabará sucediendo al final de la historia y que implicará un nuevo orden mundial y una situación distinta. La predicación de Jesús no tiene nada que ver con eso. El reino de Dios, que la anuncia como algo que se ha acercado, es que existe la posibilidad de entrar en un ámbito donde el rey es Dios, donde las relaciones entre las personas son distintas, donde el verdadero soberano es el Dios único, el Dios de Israel, y por lo tanto eso implica una forma de vida totalmente distinta. Y en este sentido las referencias son tremendas. Por ejemplo, cuando Jesús es llevado ante Pilato y Pilato le pregunta si es rey, la respuesta de Jesús es: mi reino no es de este mundo, y si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores hubieran combatido para impedir que tú me detuvieras. Pero mi reino no es de este mundo, es un reino totalmente distinto. Y además, para terminarlo de arreglar, ese reino es un reino que de alguna manera solamente pueden entrar en él aquellos que son conscientes de que no se lo merecen. Jesús utiliza infinidad de referencias, de símiles, de metáforas para hablar del reino. A veces habla del banquete de una boda, a veces habla de una gran comida, a veces habla de una celebración. En fin, todas las referencias son referencias, yo diría, que gozosas y alegres. A veces es un tesoro que se ha encontrado, a veces es un comerciante en perlas que encuentra una perla de especial valor, pero fundamentalmente la idea es que en ese reino, curiosamente, solo pueden entrar aquellos que se dan cuenta de que no deberían entrar, que no son dignos de entrar, que no merecen entrar. Quisiera detenerme en un pasaje
Posiblemente es la parábola más conocida de Jesús, tan conocida que se han dedicado a ponerle un título más que equivocado, donde Jesús pretende mostrar esta dicotomía en el sentido de cómo finalmente en el reino entran aquellos que reconocen que no deberían, mientras que se privan de entrar en la fiesta aquellos que por el contrario piensan que están cargados de méritos y de cualidades que les deberían franquear la puerta. La parábola es una parábola, insisto, cuyo título es muy erróneo, la manera en que lo denominan los comentaristas, porque se suele conocer como la parábola del hijo pródigo, cuando en realidad la parábola debería llamarse la parábola del buen padre o la parábola de los dos hijos. Es más, el texto en el que voy a detenerme en los próximos minutos es un texto donde se puede ver cómo la historia que cuenta Jesús está dividida en dos actos. Y además los dos actos acaban con las mismas palabras y muestran la actitud de dos personajes distintos. El texto, en esta traducción que tengo aquí, dice así. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá». La historia que cuenta Jesús es bastante interesante. Un padre tenía dos hijos. Y el hijo pequeño, que parece ser que estaba bastante cansado de vivir en el campo, cosa que se puede entender, el campo tiene sus ventajas, pero a veces puede resultar demasiado asfixiante para un espíritu inquieto, le pidió al padre que le diera su parte de la herencia. Y el padre, que parece que era un buen padre, aceptó darle la parte de la herencia y el hijo se marchó enseguida. Y por supuesto, cuando uno es joven y tiene dinero, la vida es bastante agradable. Es más, si llegas a un país extranjero y llegas con dinero, te ven bien. No eres un inmigrante desagradable, eres una persona simpática, de otra cultura. Es ideal poder confraternizar contigo y sobre todo divertirse en las fiestas contigo. Es algo estupendo, todo el mundo lo sabe. No conozco a nadie que sea racista contra los jeques árabes. Puede que contra la gente que viene de Siria sí, pero contra un príncipe de Arabia Saudí es muy difícil. Y podría multiplicar los ejemplos en multitud de ocasiones. Por supuesto, los espaldas mojadas de México pueden ser gente contra los que algunos tengan reticencia. Es dudoso que la gente que en un momento determinado son magnates mexicanos y llegan a Estados Unidos y quizás se establecen en Miami se encuentren con ese tipo de reticencias.
Y efectivamente, si eres joven y tienes dinero y llegas a otra sociedad, por regla general te reciben bien. Pero, por desgracia, para el pobre muchacho, el dinero lo empezó a gastar, según dice aquí Lucas, versículo 13 del capítulo 15, de manera perdida. Cuando Lucas dice perdido, el texto griego está hablando simplemente de una manera irracional. No quiere decir que se dedicara a gastarlo en malas cosas o en vicios, sino que simplemente gastó a tontas y a locas, como diríamos en España. Y se quedó sin dinero. Y además vino una crisis económica. Y siempre que hay una crisis económica, generalmente no se ve bien a los extranjeros. Porque de pronto el extranjero deja de ser esa persona agradable que nos invita a comer a casa para convertirse en la persona que hace peligrar nuestro puesto de trabajo. Y el pobre muchacho se encontró fuera de su casa, sin dinero, en medio de una crisis económica, y de hecho la cosa estaba tan mal que, a pesar de ser judío, aceptó un trabajo tan bajo como el dar de comer a un animal impuro como era el cerdo. Trabajar trabajaba, pero por lo que cuenta el relato de Jesús no le debía de ir muy bien, porque cuando le daba de comer al cerdo, a él le hubiera gustado comer lo que comía el cerdo. De modo que no parece que efectivamente le fuera muy bien la vida, no solo por el trabajo, que podía ser bajo, servil y cuestionar sus principios religiosos, sino fundamentalmente porque seguía pasando un hambre atroz. Y entonces en el muchacho se produjo algo curioso, como dice aquí, y es muy interesante la palabra en griego, de pronto el muchacho volvió en sí. La palabra es una palabra interesante en el texto griego porque es la idea de una persona que ha llevado una vida muy equivocada y de pronto un día se para a reflexionar y dice: Dios mío, ¿cómo es posible que esté llevando esta existencia? Y el chico dijo: se me ha acabado el dinero, aquí no me quiere nadie, el único trabajo que he encontrado es miserable y además me muero de hambre, me regreso a mi casa. Y además soy consciente de que no merezco regresar a mi casa. Mi padre tiene muchos empleados, los empleados se hartan de comer con mi padre, no les pasa como aquí, pero yo voy a ir a ver a mi padre y le voy a decir: mira, yo soy consciente de que no soy digno de ser llamado hijo tuyo, vamos, con que me conviertas en uno de tus jornaleros me conformo porque no me lo merezco. Y el muchacho empezó a regresar hacia su casa, seguramente me temo que a pie, y andando desde el territorio de lo que ahora es Siria, seguramente, o Líbano, acabó llegando a la tierra de Israel. Y cuando estaba cerca de la casa de su padre, de pronto su padre lo vio a lo lejos. A veces me pregunto, cuando leo y releo esta parábola de Jesús, si el padre no salía todas las tardes al acabar el día fuera de la casa y miraba al horizonte a ver si ese hijo que se había ido con el dinero y del que no había vuelto a saber nada, regresaba. Y de pronto aquella tarde vio que efectivamente aquel puntito que se veía a lo lejos era su hijo. Y aunque el padre también era consciente de que el hijo no se había portado bien, echó a correr hacia el hijo. Y el hijo, que tenía preparado un discurso de lo que le iba a decir al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, colócame en casa, etc., no llegó a colocarle el discurso al hijo. Empezó a decir al padre, empezó a colocarle la primera historia: padre, no sé qué, pero según cuenta Jesús, inmediatamente el padre lo detuvo a mitad del speech y dijo: vamos a celebrar una fiesta. Porque no me engaño, mi hijo estaba muerto. Yo perdí a mi hijo seguramente no el día que salió por esa puerta, sino el día que decidió que enganchaba el dinero y se marchaba de casa. Pero mi hijo ha vuelto a la vida en estos momentos, de modo que vamos a celebrar una fiesta. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta, que haya música, versículo 24, por una sencilla razón: porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y todos se alegraron. Fin del primer acto. Una persona que no se merece en absoluto, que lo reciban, sin embargo, al reconocer que no lo merece, puede entrar en un banquete que se celebra para él. O como diría Jesús en otro pasaje de los Evangelios:
hay más gozo en el cielo por el pecador que se arrepiente que por el justo que no necesita arrepentimiento. Segundo acto. El hijo mayor regresó del campo, escuchó la música y la danza, se temió lo peor y llamó a un criado para que el criado le explicara qué demonios estaba sucediendo en casa. Y el criado le dijo, bueno, pues tu hermano ha vuelto, tu padre, bueno, se ha puesto como loco, lo estamos celebrando, tenemos un banquete, hacía siglos que no teníamos un banquete así en casa. Y el hijo mayor dice, pues no seré yo quien entre en ese banquete. Y el padre salió y le dijo, pero bueno, ¿por qué no quieres entrar? Y el otro le dice, mira, viene yo llevo aquí toda la vida trabajando, no te he desobedecido nunca, siempre me he portado bien, nunca me has dado nada, papá, eres un tacaño. Y viene el miserable de mi hermano y le organizas una fiesta, no seré yo quien entre en la fiesta. Además, seguramente hasta se ha gastado el dinero con rameras. A mí siempre me ha llamado la atención cómo el hijo mayor obtuvo esta información. Siempre he pensado que es en lo que él se hubiera gastado el dinero de haber tenido el valor del hijo pequeño, pero en cualquiera de los casos es de lo que acusó a su hermano. Y el padre le dice algo tremendo. Si tú también puedes participar del banquete. Y tenemos que alegrarnos. Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Las mismas palabras con las que acaba el primer acto, acaba el segundo. En el reino, curiosamente, no entran aquellos que creen que están cargados de merecimientos, sino aquellos que saben perfectamente que no se lo merecen. Y en ese sentido, las parábolas de Jesús son tremendas. Me detendré luego en otra parábola también en este sentido, pero las parábolas de Jesús son tremendas. Hubo un hijo que era consciente de cómo era, que decidió volver, que se encomendó a la misericordia de su padre y su padre celebró un banquete. Y hubo otro que pensó que era tan bueno, tan digno, que aquello era ofensivo y se quedó fuera de la fiesta. Desde luego hubo alguien que comió, se alegró y danzó esa noche. No fue el hijo que consideraba que estaba en una situación de extraordinaria superioridad moral. El reino de Dios se ha acercado, pero curiosamente en ese reino de Dios solo entran aquellos que son conscientes de que no se merecen entrar. Y es algo tremendo, porque como dice Jesús al final del Sermón del Monte, y lo dice además cuando está hablando de la situación en la que la gente siente ansiedad por las cuestiones materiales, como él dice al final en el capítulo 6 y versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. La meta fundamental del ser humano es buscar el reino de Dios y su justicia, aprovechar que puede entrar en el banquete no porque se lo merezca, sino precisamente a pesar de que no se lo merece, y eso forma parte de la predicación de Jesús. El tercer aspecto de la predicación de Jesús no es menos interesante. En la versión que yo estoy utilizando aquí en español, el término que aparece es arrepentíos, en otras aparece convertíos. En cualquiera de los casos, el término, tanto en hebreo como en griego, es enormemente interesante. En el caso del hebreo, es el llamamiento clásico de los profetas, que es volveos, shub, o si quieren utilizar el sustantivo teshuva. Jesús está diciendo volveos. Y parte de algo que es enormemente interesante. Es una imagen que efectivamente los profetas de Israel habían utilizado, que él va a utilizar y la van a utilizar otros personajes del Nuevo Testamento, pero que de alguna manera plantea la relación del ser humano con Dios en forma casi espacial. Si Dios está aquí, el ser humano se ha dado la vuelta y va caminando en la dirección opuesta. Y el mensaje de Jesús es: volveos, convertíos, arrepentíos. Estáis yendo exactamente en la mala dirección, colocaos en la dirección que os va a acercar a Dios. En griego la palabra no es menos interesante porque es metanoia, y metanoia implica un cambio de mentalidad que va de arriba abajo, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y por cierto es el término
en forma verbal que aparece aquí en el Evangelio de Marcos. El tiempo se ha cumplido, se puede entrar en el reino de Dios, volveos hacia Dios, porque no hay otra salida nada más que volverse hacia Dios. En uno de los pasajes sobre el que no tengo la sensación de que se predique mucho en las iglesias, pero es un pasaje cargado de contenido del Evangelio de Lucas, Jesús expresa esto en una clave política que se suele pasar por alto, porque generalmente se desconoce el contexto histórico de los evangelios. Dice así en Lucas capítulo 13 y versículos del 1 en adelante. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los dos tipos de personas de los que habla Jesús son bastante interesantes. Los galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la sangre de los sacrificios, era gente de Galilea, en general el sector de la tierra de Israel más contrario a los romanos. Cada 30-40 años tenían un alzamiento contra Roma. Y en un momento determinado un grupo de galileos bajó a Jerusalén y Pilato consideró que por si acaso iba a colocar a algunos de sus hombres entre los galileos y empezar a dar cuchilladas, con lo cual los galileos seguramente se iban a estar quietos. Y como dice aquí, la sangre de los sacrificios que iban a ofrecer los galileos se mezcló con su propia sangre derramada por Pilato. Y entonces alguien se lo dice, como señalando, claro, es que hay gente que está situada verdaderamente en un extremismo y en un radicalismo que al final Dios actúa, aunque sea por la mano de Pilato, para castigarlos. Y Jesús dice, mira, no os engañéis, si realmente no os volvéis a Dios, pereceréis exactamente igual que ellos. Pero quisiera decir algo también, no penséis que esto es simplemente una manera de disculpar a los que son partidarios de la revolución o algo parecido. En Siloé, los romanos empezaron a levantar una torre. Era una torre que tenía que sustentar una parte de un acueducto, porque el imperio generalmente hace cosas buenas. Es decir, hace carreteras, hace puentes, hace acueductos, etc., ¿no? Aunque solo sea para llevarse lo que hay en los países que explota, pues necesita unas ciertas infraestructuras. Y Pilato estaba construyendo su acueducto para traer agua a Jerusalén, y una parte del acueducto se apoyaba en la torre de Siloé, y en un momento determinado el ingeniero no calculó aquello bien, la torre se cayó sobre varios colaboracionistas romanos y los mató. Y seguramente alguien pensaba, si es que colaborando con Roma, la mano justa de Dios tenía que actuar, ¿cómo no iba a castigar a gente que colaboraba con un sujeto indigno como Pilato? O como dirían los que estaban situados al otro extremo del espectro político, ¿cómo no iba la mano justísima de Dios a fulminar a la gente de Galilea, que lo único que quieren es subvertir el orden? Las palabras de Jesús son enormemente claras. No penséis que al final necesariamente eran peores que muchos de sus contemporáneos. Si estáis caminando de espaldas a Dios y si realmente no os volvéis, vuestro destino final no va a ser mejor que el de esta gente. Dios no hace acepción de personas sobre la base del sexo, la nacionalidad, las ideas políticas, el color de piel, la estatura, en fin, o demás tipo de separaciones que puedan pensar los seres humanos. Si no os volvéis, pereceréis igualmente. Y no deja de ser significativo que creo que en mi vida he oído predicar sobre este pasaje en ninguna iglesia de ninguna confesión. Es para dudar que efectivamente esté en todas las Biblias precisamente por esto. El tiempo ha llegado, el reino de Dios se ha acercado y podéis entrar en él, volveos. Cuarto, y este es el último aspecto.
creed en esta buena noticia. Porque lo que Jesús estaba presentando, evidentemente, a su juicio, y supongo que al juicio de muchas personas, era una buena noticia. Creed en ella. Una de las parábolas, confieso que para mí preferidas y que es casi como una versión resumida de lo mismo que cuenta la parábola de los dos hijos, es la siguiente. Esta es mucho más breve, o sea que van a tener que tener menos paciencia conmigo y por supuesto con Jesús, pero está expresando el mismo punto de vista al hablar de creer en esa buena noticia. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, mientras que el otro no. El relato que plantea Jesús, en su sencillez, es exactamente el paralelo de la historia de los dos hermanos. Dos personas subieron a orar al templo de Jerusalén. Uno de ellos era un parush, un puro, pertenecía a los perushim, lo que nosotros conocemos como fariseos. Y estaba orando de pie en la parte de delante, y como dice aquí de manera muy significativa Jesús, en realidad estaba orando consigo mismo. Una persona que le gustaba escucharse. A fin de cuentas, no siempre uno encuentra a alguien tan maravilloso como uno mismo. Y aquel hombre que estaba orando consigo mismo le daba gracias a Dios porque fundamentalmente no era como los demás. Hay gente que son ladrones, injustos, adúlteros, no digamos ya esa basura que hay al fondo del templo, que es un publicano, sujeto que se dedica a recoger impuestos, ya es para fiarte poco de él. Pero si además lo recoge en nombre de Roma, es todavía peor. Y yo te doy gracias, Dios mío, porque afortunadamente no soy como los otros hombres, vamos, y como esa escoria de ahí, menos. No solo eso. Dios mío, quiero decirte algo más. Yo no solamente es que hago lo que tengo que hacer, lo que ordena la Torá de Moisés, es que voy más allá de lo que ordena la Torá de Moisés. La Torá que tú le diste a Moisés en el Sinaí establece muy poquitos ayunos. Hay un ayuno el día de la expiación, en Yom Kippur, alguna ocasión. Yo ayuno 2 veces a la semana. Sé que tú, Dios mío, no has pedido tanto, pero yo ayuno 2 veces a la semana. El diezmo que establece la Torá es un diezmo trianual, que ya está bien. Bueno, yo diezmo de todo en todo momento. ¿Cuál era la actitud del publicano? El publicano, que estaba lejos, ni siquiera levantaba la vista, sino que decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, yo soy un pecador y como no te compadezcas de mí, yo estoy absolutamente perdido. Y la enseñanza de Jesús es: este bajó justificado y el otro no. Cuando uno reconoce que efectivamente no tiene ningún tipo de mérito para entrar en el reino, que salvo que medie la misericordia y el amor de Dios es imposible que entre en el banquete, es cuando uno se coloca en la actitud para entrar en el banquete. Cuando uno está convencido de su propia justicia, de su superioridad moral, del hecho de que está muy por encima del resto de los mortales, de que incluso van más allá de lo que pide la ley de Dios. En fin, la ley de Dios a veces tiene una manga demasiado ancha. Esa persona realmente se está colocando fuera de la fiesta. Y es una enseñanza realmente interesante. Creed en la buena noticia, porque la buena noticia es que efectivamente aquellos que no lo merecen, pero se confían en Dios, entrarán. Aquellos que confían en sí mismos jamás podrán entrar. Y curiosamente, esto además Jesús lo predica al mismo tiempo que señala que aquellas personas que han entrado
y que viven en el ámbito de la soberanía de Dios y que tienen una relación entre ellas que es distinta de la relación que tenían antes, también cambian la manera en que ven la vida, porque la ven tal y como la ve Jesús. En un pasaje enormemente interesante, narrado por Marcos, cuando Jesús desciende hacia Jerusalén y sus discípulos esperan que finalmente Jesús se proclame como Mesías, derribe a los romanos, limpie la impureza del templo y toda la simonía de los sumos sacerdotes y venga todo y, por supuesto, reparta carteras ministeriales entre ellos. Hay discusiones sobre, bueno, vamos a ver una vez que esto se implante, cómo se van a repartir las carteras. Es curioso que en ese momento Jesús les dice lo siguiente. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Las palabras de Jesús son notables y son una diferenciación muy clara entre los reinos de este mundo y el reino de Dios que él predica. En los reinos de este mundo la predicación es que la gente son siervos y benefactores de los ciudadanos, aunque por regla general lo que hacen es servirse de los ciudadanos y no servir a los ciudadanos. Y en este sentido Jesús era de un escepticismo crítico y lúcido. Y al mismo tiempo dice: no debe de ser así entre vosotros, y hay una razón fundamental. El Mesías no es el Mesías guerrero que esperan muchos. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, el Mesías, que soy yo, es el siervo del Señor, tal y como aparece, por ejemplo, en el capítulo 53 de Isaías, que no abrirá la boca, que no quebrará la caña cascada, que no apagará el pábilo que humea, sino que por el contrario servirá y dará su vida por todos. Y en ese sentido, las palabras de Jesús implican un desafío adicional, como dice el capítulo 5 de Juan y versículo 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es una decisión al final de la vida, es una decisión vital que se toma en este momento en el que uno decide si efectivamente quiere tener vida eterna, pasar de muerte a vida, entrar en el banquete, gozarse en aquella fiesta que sabe que no merece. En este sentido, la predicación de Jesús no es la predicación de una organización. Y si alguien tiene la curiosidad, no voy a decir malsana, pero no es habitual, pero sí es reveladora, de echar mano de una concordancia del Nuevo Testamento y ver los evangelios, las referencias al reino de Dios en los 4 evangelios son continuas. Es el tema fundamental de la predicación de Jesús. El término iglesia aparece solo 2 veces, solo en el Evangelio de Mateo y en un contexto de cómo hay que solucionar los problemas de los miembros, de los seguidores de Jesús, sin ningún tipo de conflictos e intentando que se restablezca sobre todo la reconciliación. La predicación de Jesús tampoco es la predicación de una jerarquía, por el contrario, era muy crítico con la jerarquía del Templo de Jerusalén. Y en ese sentido yo creo que también cualquier lectura de los evangelios lo revela y por supuesto no es la predicación de nuestros propios méritos ni de la manera de acumular puntos para llegar al cielo. Evidentemente soy consciente de que la predicación de Jesús no se parece mucho a muchas de las manifestaciones de lo que se denomina cristianismo, pero finalmente Jesús es bastante claro. Su mensaje no es el de entrar en una organización que garantiza la salvación eterna. No es el mensaje que habla de la práctica de una serie de ritos que supuestamente nos colocan en mejor situación con Dios
no es todavía menos, es la idea de que las contribuciones económicas a determinadas causas eclesiásticas garantizan o allanan el camino hacia el cielo. No hay nada de esto en la predicación de Jesús. Y por el contrario, en la predicación de Jesús hay algo que me recuerda una de las conversaciones más divertidas del siglo XVI entre Erasmo de Rotterdam y el emperador Carlos V. Cuando en Alemania apareció un monje agustino que se llamaba Martín Lutero, que empezó a cuestionar primero todo el sistema de venta de la salvación a través de las indulgencias y después cómo el sistema católico se había corrompido durante la Edad Media, etc. Carlos V, que era muy joven y francamente la teología no era su fuerte, seducir damas, montar a caballo, eran cosas que se le daban mucho mejor, pero la teología no era su fuerte, llamó a Erasmo de Rotterdam, que era el humanista de la época, y le preguntó qué pensaba de ese frailecillo que se llamaba Lutero. Realmente tiene razón en lo que dice, está equivocado, es un hereje como pretende el Papa que lo ha excomulgado. ¿Qué hay, Erasmo? Tú que eres el que sabes, eres el intelectual de cabecera de la época, ¿qué piensas? Y Erasmo, que era un personaje que cuando algún rey lo quería llevar a su corte le enviaba un retrato suyo en el que se podía ver el tipo de ropa, de abrigos de piel y de vino que bebía, para que ya el rey supiera lo que le iba a costar reclutarle en su corte. Tenemos magníficos cuadros de Erasmo que no son nada más que un presupuesto, es decir, uno ya sabe los abrigos de piel, el tipo de brocado y hasta el vino y las plumas que utilizaba Erasmo, y eso a lo que cobraba, y si no, pues iba a otra corte. Miró a Carlos V y le dijo: Majestad, Lutero tiene razón en lo que dice, pero ha cometido dos grandes errores. Ha atacado la tiara de los obispos y la panza de los frailes. La panza de los frailes. Y, francamente, la respuesta de Erasmo era extraordinaria. Señor, en última instancia las discusiones teológicas no pasan solo por la teología, pasan por el poder eclesial o el poder religioso y por los intereses económicos. Y ahí Lutero no sabe el mundo en el que pisa. Podríamos añadir que tampoco Jesús lo sabía. O, si lo sabía, su juicio era muy distinto desde Erasmo. Resumiendo, y con esto les voy a liberar de mi exposición, el mensaje de Jesús era un mensaje enormemente directo. En primer lugar, afirmaba que todos tenemos que tomar una decisión y que esa decisión tenemos que tomarla ya. El tiempo ha llegado y ese tiempo en la vida de cada uno de nosotros nos exige que ahora mismo nos decidamos. La decisión es relativamente fácil de tomar si uno piensa en las ventajas y las desventajas, porque el reino que se consumará al final de la historia, como él cuenta en alguna de sus parábolas, la parábola de la red barredera o la del trigo y la cizaña, etcétera, etcétera, ese reino ya ha llegado y se puede entrar. Y ese reino implica una nueva relación con Dios, no basada en ritos, en ceremonias, en dogmas, en nuestros propios méritos, sino precisamente en reconocer que si fuera por nuestros méritos jamás nos invitarían al banquete. Como decía Groucho Marx, yo no entraría jamás en un club que me admitiera como miembro. Y hay mucho de la predicación de Jesús en esa afirmación de Groucho Marx. Es la invitación a un banquete en el que en justicia nunca deberíamos entrar. Y por supuesto es la invitación a volverse hacia Dios, a tener una nueva relación y a obtener la vida. Este mensaje, a mi juicio, sigue vigente a día de hoy. Y sobre todo, sigue vigente esa invitación que aparece en el capítulo 11 de Mateo, en la cual Jesús dice a todos: venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Muchísimas gracias.